Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más al canal. Soy Maxi Gautier y este es el canal del Profe Gautier. Lo que vamos a ver hoy es las hojas de cálculo de Google Drive. En los videos anteriores vimos cómo crear una cuenta, cómo usar Google Drive y cómo almacenar y crear archivos dentro de nuestra nube. Uno de los archivos o tipos de archivos que podemos crear son las hojas de cálculo, también nombradas planillas de cálculo. Algunos pueden conocer planillas de cálculo muy famosas como son Excel o las de OpenOffice. Excel es la marca, el nombre comercial de las planillas de cálculo. Excel pertenece a Microsoft. En este caso, las hojas de cálculo en Google las encontramos con el icono verde en esa relación con las planillas de cálculo que se hicieron famosas como Excel, y es bastante sencillo la creación. Primero vamos a entender un poco de definición de las hojas de cálculo. En el Google Drive no ocupan lugar, el tamaño, como lo ven a la derecha, es 0. Podemos hacer muchas hojas de cálculo y no nos van a ocupar lugar. No es así si creamos una planilla de cálculo en Excel, por ejemplo en nuestra computadora, o si la subimos también al Drive. En cualquiera de las dos circunstancias van a ocupar lugar, o en mi computadora o en el Drive. Están dentro del Drive bajo el nombre de hoja de cálculo de Google, con ese icono característico verde con la cruz blanca. Se descargan como Excel. Esto es algo importante. Si yo tengo que descargar o tengo que pasar ese archivo a mi computadora, cuando lo descargo no existen las hojas de cálculo con un programa asociado fuera de la nube. Para eso se descargan automáticamente como Excel. Y las podemos compartir. Esto es una de las grandes herramientas o posibilidades que tienen las herramientas colaborativas de Google, que es compartir los archivos. Poder compartir, como lo ven acá en el personaje, a alguna otra persona o trabajar en forma colaborativa con algún compañero, con algún docente, etc. Las hojas de cálculo tienen básicamente 4 datos importantes en forma macro. La hoja de cálculo las encontramos enumeradas abajo, ni bien la creamos con hoja 1, hoja 2, hoja 3. Después tenemos las columnas. Las columnas son letras, van en forma alfabética de la A a la Z. Pero al finalizar, si queremos agregar una columna más, se empieza a llamar AA, o sea, con la letra A y después empieza el alfabeto correlativamente. En el caso de las filas van numeradas, van del 1 para arriba, es totalmente correlativo. Las columnas son en forma vertical y toda la columna es representada por una letra. Las filas son en forma horizontal y son totalmente representadas por un número. La celda es la conjunción o esa unión, ese cruce de una columna y una fila. En el ejemplo de la columna y la fila anterior, la celda de esa unión sería la K21. Una celda es ese cuadradito, por eso se llama celda, porque ahí queda capturado un valor, un dato, un número, un texto que nosotros volquemos o escribamos adentro. Las hojas de cálculo también tienen lo que se conoce como fórmulas. Todas las fórmulas empiezan con el signo igual. Después el nombre de la fórmula y entre paréntesis los datos de los cuales nosotros queremos hacer un cálculo. Puede ser una celda o un rango de celdas. En este ejemplo está un rango, que es una celda que tendremos que definir con qué letra y qué número, 2 puntos y la otra celda. Esto es lo que se conoce como un rango. Y cerramos otra vez con paréntesis. Después vamos a ver hoy 5 fórmulas básicas, las más utilizadas, sobre todo en los comienzos de las planillas de cálculo. La fórmula suma lo que nos hace es sumar valores. Promedio es calcular un promedio dentro de un rango de valores. Cuenta nos va a contar la cantidad de números, no de letras ni palabras, que existen en un rango. El máximo es el número máximo que encuentra en una serie de valores. Puede ser una columna, puede ser un rango o puede ser una fila. Mínimo funciona igual que la función máximo,
pero nos dice cuál es el valor mínimo dentro de ese rango o de esa fila o de esa columna. Una vez que estamos dentro de Google Drive, te recuerdo que si no viste cómo utilizar Google Drive, vayas al final del video, por acá te lo voy a dejar al video de cómo crear nuestro espacio en la nube. Para crear una hoja de cálculo, una vez que estamos dentro de nuestra unidad, apretamos el botón Nuevo y Hoja de cálculo de Google. Tenemos la opción de una hoja de cálculo en blanco o de una plantilla. Otra alternativa es entrar a la carpeta donde nosotros queremos dejar almacenado, supongamos que es una materia, un año, un curso o una función o trabajo que estamos realizando. Entramos dentro de esa carpeta, apretamos el botón derecho y se habilita el mismo menú que si apretaran el botón nuevo. Vamos a crear nuestra planilla de cálculo, nuestra hoja de cálculo. Botón derecho, hoja de cálculo y empieza a crearse el archivo. Fíjese que se me genera una nueva solapa. Recuerden como dato valioso y como concepto englobalizador que todo archivo que estemos trabajando en la nube queda en la nube. Si se llega a cortar internet, se me apaga la computadora, me quedé sin batería, el archivo está guardado. Una vez que vuelva a tener posibilidad de acceder, va a estar con los datos que grabé hasta ese momento. A la izquierda arriba tenemos lo que es para colocar el nombre. Cliqueamos, se nos habilita todo el espacio y le podemos poner el nombre de la planilla que vamos a estar utilizando. Ya le puse un nombre a mi archivo. Ahora vamos a ver los conceptos básicos. Primero, abajo están lo que son las hojas. Como ven, tengo una sola hoja, pero si aprieto en el signo más, puedo agregar una nueva hoja. Ya se creó automáticamente al lado. Si quiero cambiarle el nombre, con solo apretar en el botón derecho y dar la opción cambiar nombre, ya le puedo cambiar el nombre. También las puedo mover, las puedo copiar o les puedo cambiar incluso hasta el color. El color es para distinguir, como vimos en el video anterior, las carpetas, en este caso para distinguir las solapas de una forma rápida visualmente. Si yo le pongo rojo, me pone una línea abajo de color rojo. Si lo hago con la hoja 2, le pongo el azul y me deja la línea azul. Esto siempre tengan en cuenta dónde están parados. Para saber dónde están parados es la solapa de esa hoja, queda en color blanco y la otra en color gris. Si quisiéramos cambiar el nombre, apretamos en el botón derecho y ponemos cambiar nombre y le vamos a poner, por ejemplo, notas alumnos. Le damos enter y ya nos quedó con el nombre almacenado. Esto, como les decía, las podemos mover si queremos ponerla en distinto orden. Podemos utilizar el menú contextual, el botón derecho, o también haciendo clic en el botón izquierdo y arrastrando la colocamos en el lugar donde queremos. Siempre estén atentos que esté marcada en blanco para saber en qué hoja estoy trabajando. Con respecto a las columnas, van de la A a la Z. Pero ¿qué pasaría si necesito agregar una columna más? Bastante sencillo. Apretamos en la última, botón derecho, y ponemos insertar. Y me pregunta si deseo insertar una a la izquierda o a la derecha. Si deseo eliminar esa columna, borrarla, que es borrar el contenido, ocultarla, que no se vea, o cambiar de tamaño. Yo podría agregar más de una. Para agregar más de una, aprieto en una columna sin soltar el botón izquierdo, me desplazo hacia la izquierda o hacia la derecha. Aprieto el botón derecho y pongo insertar. Si yo marqué 7, me pone la opción para insertar 7 a la izquierda o a la derecha. En este ejemplo vamos a poner de insertar una a la derecha de la columna Y. Ponemos insertar y fíjense que me la llamó automáticamente Z, no la puede llamar con otro nombre. Y a la que estaba en Z la llama AA. No es que agregó una atrás. ¿Cómo nos damos cuenta que esto está sucediendo así? Muy sencillo. Yo a la columna Z le pongo un valor, un dato, lo que sea. Y ahora voy a insertar de vuelta la columna. Marco la Y, botón derecho, insertar a la derecha. Y fíjense que el contenido pasó, entre comillas, a la columna AA. Se renombró. Y la Z se agregó entre la Y y la AA. Eso porque no puede haber una letra que no existe en el medio de, supongamos, la Y y la Z. Con la fila pasa exactamente lo mismo. Yo voy a poner un valor en la fila que está en la 3. Van en forma enumerada, van del 1 y va correlativamente. No me puede faltar una fila.
Si yo agrego una fila, supongamos que me paro en la fila 2, marco en el cuadradito y se marca absolutamente toda la fila. Aprieto en el botón derecho y acá ocurre igual que en las columnas, el mismo menú contextual. Si quiero insertar arriba del 2 o una abajo. Si pongo una abajo, lo que era la fila 13 pasa a llamar fila 4. Fíjense que los valores pasaron directamente para abajo y se agregó esta nueva fila que es la 3. Si yo la eliminara, pasa exactamente lo mismo. Aprieto el botón derecho, pongo eliminar la fila y fíjense que parecería que habría borrado el contenido, pero en realidad lo que sucedió es que borró toda la fila y corrió todas las filas para arriba. ¿Cómo me doy cuenta de esto? De la misma manera que cuando agrego. Yo a esta le agregué este nombre, lo agregué en la fila número 6, borro la 4 y fíjense que se movió para arriba. Así funcionan las columnas y las filas. La unión de la fila y la columna se llama celda. En este caso, por ejemplo, estamos en la C5. Una forma rápida de darnos cuenta, fíjense que se pone en un tono más oscuro el color gris de la columna y el de la fila. Esa celda se llama C5. Primero va el valor de la columna, la letra, y después va el número de la fila. C5. En este caso estaríamos en la C4, en este caso estaríamos en la D4, en este caso estaríamos en la B1, etcétera, etcétera. En este caso nos vamos a parar en la C3 y vamos a empezar a escribir nuestros valores. En este caso lo que vamos a armar, como pusimos nota alumno, es una grilla de notas. Vamos a poner unos nombres para completar. Le voy a poner un título como para identificar qué hay en esta columna. A esto le puedo poner un código, que a veces puede ser el DNI, un código interno de la plataforma o simplemente un número correlativo. Ahora lo que voy a poner es 3 columnas que le voy a llamar trabajos prácticos. Trabajo práctico 1, trabajo práctico 2, trabajo práctico 3. En el cual voy a poner en esta tabla que armé las notas de cada trabajo práctico. Vamos a empezar a poner números al azar. Voy a poner, como es Maxis, 10, 9 y 10. Muy bien, todos los trabajos prácticos. José, que es mi segundo nombre, vamos a poner 7. No es el nombre que más se enorgullezca a uno, pero bueno, puede gustar. El tercer nombre mío es Guillermo. Si no se ríen. 9, 9, 9. No tengo un cuarto nombre, no se asusten. Acá puse ya al azar. Así que vamos a completar con distintas notas. Bueno, están aprobando todos. Vamos a ponerle que Macarena, pobre, le tocó ser la desaprobada del curso. Y 10 a Julieta, que es la chica 10. Bien, ya completé los nombres con las notas en los 3 trabajos prácticos. Obviamente estos son trabajos que ustedes pueden haber corregido o en el caso si ustedes son alumnos pueden llevar al revés, pueden pasar todas las materias, ¿sí? Y todos los trabajos o trimestres. Bien, vamos a empezar con las fórmulas. Dijimos que vamos a trabajar con varias fórmulas, con la fórmula suma, con la fórmula promedio, con la fórmula contar, con la fórmula para números máximos y con la fórmula para números mínimos. No se asusten que no estoy tipeando la fórmula, estoy poniendo solamente una descripción para saber las fórmulas que vamos a utilizar. Como primero vamos a ver cómo funcionan las celdas. Yo en una celda puedo tener, como acá, un 4, fíjense que acá arriba me marca. Si quiero insertar de vuelta o ingresar a la celda, hago doble clic o voy arriba y modifico. En este caso tengo en esta celda, en la C7, el dato de Macarena. Si yo quisiera sacar un promedio de todas estas notas, la forma tradicional sería sumar todo y dividirlo por la cantidad de notas. Toda fórmula dentro de las planillas de cálculo, las hojas de cálculo o todo cálculo que quiero realizar empieza con el signo igual. En este caso, apretando la tecla Shift y el 0 en mi computadora hace el igual. En cada computadora puede variar, pero en la mayoría de las computadoras es igual. Una vez que tenemos el igual, ahí empezamos a hacer los cálculos. Cuando está el igual, interpreta la computadora que empieza un cálculo. Vamos a ver un ejemplo. Yo podría sumar los 3 valores que tengo en C3, E3 y F3. Uno podría decir 10 más 9 más 10, le doy Enter. Correcto, sí, es 29. Ahora, lo que queremos hacer en realidad, voy a hacer doble clic para entrar, es sumar los valores que están en la celda, no los valores. O sea, yo quiero sumar lo que está en D3, en E3 y en F3. Entonces tenemos que nombrarlas por su nombre.
esta celda es D3. Puedo tipear D3 y fíjense que me la marca con naranja y ya me dice dónde está. Incluso me da una especie de cuadrito donde me dice qué valor tiene esa celda. Después aprieto el más. Fíjense que ya me dejó el recuadro para el mismo color para identificarla rápidamente dónde está, como se dice, apuntando. Podría volver a tipear la que está al lado, que sería E3. O también con el mouse puedo ir, moverme y cuando estoy sobre la celda le hago clic. Así es más sencillo. Porque si no tenemos que recordar bien el nombre de esa celda con la columna y la fila. Vuelvo a apretar más y vuelvo a ir con el mouse y aprieto en la tercera. Una vez que está ahí, le doy Enter. Bien, 29, correcto. Esto tiene una particularidad, las planillas de cálculo, las hojas de cálculo. Si yo modifico alguno de estos valores, esto se cambia. Que es lo fabuloso, porque supongamos que estamos trabajando en una planilla de cálculo que es para una verdulería, para una despensa, para un almacén, para una empresa en que estamos llevando la contabilidad. Si yo tengo las ventas de todos los meses o las ventas de todo el día y me equivoqué en un valor, no tengo que volver a sumar todo. Solamente reemplazo la celda donde está el dato erróneo. Supongamos que acá me confundí, puse 99. Fíjense lo que pasa. Le doy Enter y el cálculo de esta fórmula cambia automáticamente. Si yo me habría confundido acá, vengo y cambio solamente este valor. Si yo habría tipeado valor por valor, 10 más 9 más 10, tengo que ir y buscar dónde está el error y ahí modificarlo. De esta manera, apuntando con las celdas con el igual, es más sencillo realizar los cálculos. Bien, nosotros no queríamos sumar las notas, lo que queríamos hacer era un promedio. Recuerden que para hacer un promedio es la suma de todos los valores dividido la cantidad de valores. En este caso tengo 3. Una cosa importante, le voy a hacer doble clic para entrar dentro de la fórmula que yo empecé a realizar. Tienen prioridad, bueno, como lo saben, aritméticamente, primero la multiplicación o la división. Entonces, estos valores de la suma los voy a poner entre paréntesis. Porque si no, cuando yo todos esos valores lo divida por 3, me va a dar prioridad a la división y va a realizar primero el cálculo último. Y ahí vamos a tener un error. El dividir en las planillas de cálculo es la barra inclinada hacia la derecha, en la parte superior, que está comúnmente en la tecla 7. Pongo dividir la cantidad de valores, en este caso son 3, pongo 3, le doy Enter y voilà, ya tengo el cálculo de mi promedio. Fíjense que es sencillo. Ahora, viene una de las grandes magias que tienen las planillas de cálculo, la opción de arrastrar. ¿Qué es arrastrar? Esta fórmula que yo realicé, que es D3 más E3 más F3 dividido 3, todo eso sumado dividido 3, es una fórmula. Yo puedo arrastrar esa misma fórmula para abajo y lo que va a hacer es a interpretar que está cambiando de filas y va a reemplazar el valor 3 por 4 en todas las celdas. Fíjense. Me voy, marco la celda que quiero arrastrar y fíjense que abajo a la derecha me hace un cuadradito un poquito remarcado. Voy con la punta del mouse y se hace esa especie de cruz negra. Hago clic con el botón izquierdo y comienzo a arrastrar sin soltar el botón. Cuando llegué a la parte inferior, ahí suelto y me hizo el cálculo automático. Si yo me paro en cualquiera de estas celdas, fíjense que me corrigió, me cambió. Ya no es 3, sino es 5 y así con todas las celdas. Esto es muy práctico porque hacemos una vez el cálculo y después arrastramos. También se puede hacer con la tecla o con la función, mejor dicho, de tecla que es copiar y pegar. Para eso me paro en la celda que quiero hacer, control C o botón derecho copiar, que es lo mismo. Marco haciendo clic y sin soltar, arrastro hasta donde yo quiero pegar, luego suelto y aprieto la tecla control V corta. Me hace automáticamente lo mismo que arrastrar. ¿Ven? Están corregidos ya las filas. Hasta ahí todo perfecto, todo muy bien. Ya tengo el promedio, listo. ¿Y para qué quiero la fórmula promedio? Bueno, la fórmula promedio lo que nos simplifica muchísimo el cálculo. ¿Por qué? En este caso solamente estoy trabajando con 3 notas, pero supongamos que estamos en un restaurante que queremos calcular el ticket promedio. Sumar uno por uno es bastante engorroso. Ahí viene otra de las magias de las planillas de cálculo, que es la fórmula.
Vamos a borrar todo esto para simplificarlo y para que se entienda más fácil. Lo voy a marcar todo y lo voy a borrar con la tecla suprimir. Me voy a parar en la primera fila y recuerde que todas las fórmulas arrancan con igual. Cualquier cálculo que quiera usar empieza con igual. Una cosa importante para que vean la obligatoriedad del igual para hacer un cálculo. Si yo pongo 10 más 9, que son las tres notas, están en otro orden pero son válidos, y le aprieto Enter, no me sumó nada, porque como no tiene el igual antepuesto, no interpreta que eso es un cálculo. Por eso siempre necesito de poner el igual. Si me llegara a equivocar, no tengo que deshacer todo. Le hago doble clic, entro, me desplazo con las flechas de dirección y adelante del todo pongo el igual. Le doy Enter y ahí sí me genera el cálculo. Pero en este caso lo que vamos a ver era la fórmula promedio, ¿sí? La vamos a marcar, que es esta, que es la que vamos a ver ahora. Lo marco solamente para un control de que sepamos qué es lo que estamos haciendo. Bien, arrancamos con el igual y tipeamos textualmente promedio. Cuando empezamos a tipear después de un igual, me detecta todas las fórmulas que existen con el conjunto de letras que estoy tipeando. En este caso lo puse prome y hay varias fórmulas. Hoy vamos a ver la tradicional, promedio común. Como les decía, ponen igual, tipeamos la fórmula, abrimos paréntesis y marcamos desde la primera hasta la última celda. Eso lo podemos hacer como les dije anteriormente, con el mouse hacemos clic y sin soltar el botón izquierdo arrastramos hasta donde nosotros queremos. Siempre marquen en la mitad, marcan ahí y me voy hasta el último. Y ahí le doy Enter. Y ahí me calcula automáticamente el promedio de esas tres notas, 9,66. También podría hacerlo, como les explicaba anteriormente, sin el mouse, tipeándolo todo. Promedio. Y voy a poner donde comienza mi rango, que sería D3. D3, recuerden primero letra, después número. 2 puntos para separar que viene el otro dato. Y hasta dónde llega, o sea, dónde está el final. En este caso es F3. F3. Cierro paréntesis y le doy Enter. Y es exactamente lo mismo. Son dos formas de marcar esas celdas. Y la magia de arrastrar sigue estando. Acá si yo arrastro, cliqueo en el cuadradito que está abajo a la derecha, me arrastra la fórmula promedio en toda la columna. También lo podría hacer con el copiar y pegar, como les mostré anteriormente. Control C, marco todo, Control V corta. Perfecto. Fórmula promedio calculada. Ahora supongamos que yo quiero utilizar la fórmula suma. Vamos a pintar. Esto solamente recuerden que lo pinto para tener un orden de las fórmulas que estamos viendo. Si yo quisiera sumar todas las notas del trabajo práctico 1, pongo el igual, recuerden siempre igual. Acá automáticamente me rellena con las fórmulas más utilizadas en el mundo de las planillas de cálculo. Y tipeo la fórmula suma. Tenemos un montón de sumas, pero vamos a usar la tradicional. Cada fórmula tiene una función distinta. Cuando yo pongo paréntesis, acá me explica cómo tengo que tipear todo el resto de la fórmula. En este caso vamos a hacer la suma de la columna que arranca en D3 hasta D8. Cliqueo con el botón izquierdo del mouse y sin soltar me voy hasta la última. Fíjense que me marca en naranja el rango. Esto también es visiblemente fácil de identificar cuál es ese rango. Cierro paréntesis y le doy Enter. Y ahí me hizo la suma de todos esos números. Lo mismo funciona el arrastre hacia la derecha, hacia la izquierda. Arrastro y me sumó automáticamente. Como coincidentemente esto tiene 48. Bueno, puse las mismas notas prácticamente. Acá bajaba de 10 a 9 y acá sube de 4 a 5. Recuerden que si yo cambio un valor, cambia automáticamente. Fíjense que le cambio 8, va a cambiar acá y va a cambiar acá. Cambió el promedio y bajó un punto esa suma. Así funciona de sencillita la fórmula suma. También puedo sumar valores sin usar un rango. Pongo igual, suma, y puedo sumar valores. 9, más 2, más 3, más... ¿sí? Esto lo puedo hacer tranquilamente sin usar celdas. Doy clic y me da la fórmula que es 37, el resultado que es 37. Ahora vamos con la fórmula contar. ¿Qué es contar? Contar es una fórmula muy práctica para contar cuántos, por ejemplo,
trabajos prácticos me devolvieron y ya están calificados con una nota. En este ejemplo yo completé que todos los trabajos prácticos tienen una nota, pero supongamos que este no lo tiene y que este tampoco lo tiene, ¿sí? Si no tiene nota significaría que no me contestaron el trabajo práctico o no lo corregí. Pero vamos a pensar que es que no me lo contestaron. Con la fórmula contar yo puedo saber cuántas notas están volcadas. Va a contar la cantidad de notas, no va a sumar. Para eso pongo igual, pongo contar. Hay varios contar, en este caso vamos a usar el más simple de todos. Abrimos paréntesis y de la misma manera como vimos anteriormente, marcando la primera hasta la última. Pueden hacerlo al revés también, puedo marcar de la última hasta la primera. Cierro paréntesis y le doy enter. Al hacer eso me dice que hay 4 y efectivamente tengo 1, 2, 3, 4 porque yo arranqué en D3 hasta D8. Son 4 las notas. Eso es una forma rápida de poder decir cuántos trabajos prácticos tengo presentado o al revés, cuánto me falta. Bueno, acá yo podría ponerle un título o un nombre para identificar ese 4 que está ahí, que sería TPE presentados. Acá ya vemos algo que es importante aclararlo, que es empezar a ver lo que es el formato. Yo tipié un nombre que es más ancho que la columna. Para ensanchar la columna me paro en el borde de la unión de las dos, hago clic, fíjese que se hace esa flecha para los dos lados, hago clic y ahí muevo para un lado o para el otro la columna que quiero achicar o agrandar. En este caso es la C. Otra opción es, si estamos acá y le hago doble clic, automáticamente se ajusta al texto más largo de todos. Después abajo voy a poner TP no presentados. Y uno diría, bueno, puedo hacer contar, ¿y cómo hago? ¿Cuento los espacios vacíos o hago un cálculo? Sencillo. Hago igual, ¿cuántos alumnos tengo? 6. Hago 6 menos la cantidad que tengo presentados. Le doy enter y yo ya sé que tengo presentados 4 y no presentados 2. Si este alumno me presenta 8, automáticamente no solo me calculó el promedio de ese alumno, la suma de todos los valores del trabajo práctico 1, sino también que me dice que 5 presentaron y 1 que no. Fíjense que ya empieza a tomar mucho poder esta planilla. Esta planilla ya pasa a ser una planilla completa. Bien, ya vimos cómo funciona la fórmula contar. Una cosa importante, cuenta números, no cuenta texto. Si yo, por ejemplo, digo, bueno, pero si yo quiero saber la cantidad de alumnos, voy a contar los alumnos y pongo igual, contar, abro paréntesis y marco todos los alumnos, cierro, le doy enter y me da 0. ¿Por qué? Porque cuenta números. Ahora, yo podría utilizar astutamente un código, que este código es numérico. Entonces yo acá podría poner igual, contar, abro paréntesis y marco desde el primer número hasta el último. Recuerden, con el clic izquierdo del mouse y sin soltar. Cierro paréntesis, le doy enter y voilà. Ahora sí sé cuántos alumnos tengo en total. Entonces el día de mañana tengo una planilla de 35 alumnos y algunos se van dando de baja, se van dando de alta. No tengo que estar modificando a mano la planilla. Supongamos que acá yo elimino el alumno 3, Guillermo, no, pobre Guillermo, no, a Juan vamos a eliminar. Botón derecho, pongo eliminar. Todos los promedios se me calcularon, obviamente en este caso no cambian. Sí, las sumas, fíjense que bajaron, pero esto no bajó. Me dice que me están faltando 2 trabajos prácticos cuando me falta en realidad 1. ¿Qué está sucediendo acá? Bueno, hice un cálculo manual. Entonces ahí empieza a tener más sentido el poder de la fórmula. En vez de poner 6, voy a poner contar, abrir paréntesis, marcar la cantidad de alumnos por el código, cierro paréntesis y ahora sí le voy a restar los que me presentaron. Le doy enter y perfecto. Yo tengo 4 presentados y 1 no presentado. Me dice que tengo, acá podría poner total alumnos, 5. Y alguno me podría decir, ah sí, pero el código es 6, ¿no sería 6? No, porque eso es un código. Entonces acá podrían tener el número de documento o un número que ustedes identifiquen a los alumnos. Incluso es muy común que los legajos en los colegios tengan un número y se van dando de alta y dando de baja porque se cambian de colegio. Fíjense cómo ya ahora tiene más sentido la fórmula.
Bien, ahora supongamos que quiero sacar la nota máxima de cada alumno. Y voy a poner una columna que se llame máxima nota y otra columna que se llame mínima nota. Vamos a hacer estas dos fórmulas. Son muy similares las fórmulas. Lo que hace es, pongo igual, me voy a poner por ejemplo en maxi, y pongo la fórmula. Se llama max, no se llama máximo, ¿sí? Se llama max. Más cheto. Abrimos paréntesis y marcamos donde comienza la primera nota a donde finaliza. Fíjese que automáticamente me pone la primera celda, 2 puntos y la segunda. Se llama rango eso. Cierro, doy enter y voilà. Ya me calculó automáticamente la nota máxima. ¿Es un 10? Correcto, es un 10. Yo podría marcar, ir al vértice derecho inferior y arrastrar, y me arrastraría la fórmula y me calcularía la nota máxima de todos los alumnos. Correcto. Pero vamos, como voy a hacer también esta fórmula de mínimo, me conviene primero terminar de hacer todas las fórmulas y después arrastrar todo junto. Vamos a verlo cómo se hace. La fórmula mínimo funciona exactamente igual que la max, la diferencia es que me va a calcular el mínimo. Pongo igual y en vez de max pongo min, y fíjese que se llama min la fórmula, así de sencillo. Min, abro paréntesis, marco desde la primera hasta la última, cierro paréntesis, doy enter y me calculó que la nota más chiquita es un 9. Correcto, es un 9. Entonces, ¿por qué yo le decía de no arrastrar antes? Porque ahora yo puedo hacer de marcar esta celda, hacer clic en el botón izquierdo del mouse, marcar la celda de al lado y ahora voy a arrastrar todo junto. Entonces, en un solo movimiento me hizo todo el cálculo. Tengo las notas máximas de todos los alumnos y tengo las notas mínimas de todos los alumnos. En esta primera clase de trabajo con planillas de cálculos, en este caso de Drive, es darle un poquito de formato. ¿Qué es el formato? Bueno, todo lo que es referente a colores, orden, dibujos en los bordes de las celdas, la tipografía, el tamaño, bueno, todo eso. Como primero le voy a, por ejemplo, marcar el título. Yo todo este título lo voy a marcar. Acá me faltó, por ejemplo, poner promedio. Siempre sugiero que identifiquen lo que hicieron. Acá podríamos decir que hicimos una tabla, ¿sí? Una tabla de los alumnos. Lo primero que voy a hacer es voy a marcar todo, absolutamente todo. Clic en el botón izquierdo, selecciono todo y me voy a la opción de alinear. Hago clic y voy a poner que me lo alinee en el medio. Ya va cambiando, ya va tomando otro color. Bueno, está en color blanco. Ahora lo que voy a hacer es voy a dibujar la tabla. Para eso marco de vuelta. Yo porque mostré, por eso se me fue, pero vuelvo a marcar de vuelta. Y me voy a esta opción que tengo una cuadrícula que se llama bordes. Hago clic ahí y me da la opción de qué quiero marcar. Si el contorno, si abajo solo, si arriba solo, de todo el rango ese que yo marqué, ¿sí? Pero en este caso voy a usar esto que es marcar todos los bordes. Incluso podría elegir el color con que quiero marcarlo. Supongamos que elijo el color rojo, todos los bordes, y ahí ya me armó la tabla marcada. Ya empiezo a visualmente identificarlo más fácil. Algunos van a decir, uy, las sumas quedaron afuera. Sí, lo puedo marcar. Puedo volver a marcarlo. E incluso puedo elegir otro color para que vean que esto funciona así. Marco de esta manera y listo. Ya me marcó los bordes de todas esas celdas. Ahora le podría dar un poco de color. Marco la primera fila donde están todos los, entre comillas, títulos. Me voy al baldecito que está acá, como en el Paint, y elijo un color que yo quiera distinguir. Incluso podría distinguir por trabajos prácticos con un color para que sea más sencillo. Trabajo práctico, este lo voy a poner en amarillo. Bueno, es una especie de naranja. El segundo en un verdecito. Y el tercero lo puedo poner en un color más rosa, ¿sí? Y ahí ya visualmente, rápidamente, ya me identifico todos los trabajos prácticos. Otra cosa que podemos hacer es cambiar la tipografía. Supongamos que selecciono todo y quiero trabajar con una tipografía distinta. Para eso voy a donde dice predeterminado, que es la fuente, y elijo la que yo quiera. Me gusta mucho esta letra, Conforta. Si el tamaño es muy pequeño y queremos mejorarlo, apretamos en el botón derecho del tamaño y elegimos un tamaño que se adecua a lo que necesitamos. Acá, al aumentar el tamaño, nos pasa algo parecido como nos pasaba con el nombre. No nos entra. Yo podría hacer doble clic en la unión
y se acomoda automáticamente. Y acá tenemos otra particularidad y otra función importante, que es los números periódicos. En este caso, como es un número periódico, me lo completa automáticamente con varios, 8, 7, 9, depende. Entonces yo podría marcar donde tengo números, promedio con comas, selecciono toda la columna, o todo el rango, mejor dicho, de esa columna, y voy a apretar acá, que es disminuir decimales. Hago clic ahí y empieza a bajar la cantidad de decimales que quiero para ese número. Supongamos que ustedes quieren tener 2 dígitos después del punto, o 1, o 3, aumento para el otro lado, eso a elección de ustedes. Si no quieren tenerlo, lo que hace es me redondea, ¿sí? Esto tenganlo en cuenta para no cometer errores por si tienen o no que usar decimales, ¿sí? Porque por ahí ustedes ponen 10 y tenían que poner decimales, era 970. Por ahí en ciertas notas que se promedian, en este ejemplo, no pasa nada, porque en realidad nos está haciendo el trabajo que necesitamos. Pero si estamos hablando de dinero, si estamos hablando de otro tipo de valores que necesitamos precisión, no es recomendable, por supuesto, sacar los decimales. Bien, otra cosa que tenemos en cuanto al formato es lo que es la negrita, que es resaltarlo. Yo podría poner, por ejemplo, los nombres y poner negrita, o las notas de abajo, que es la suma, o el promedio, ¿sí? Yo podría ponerlo en negrita, incluso a ese solo rango le puedo cambiar el tamaño para que quede más destacado. Y supongamos que yo quiero marcar ahora el promedio más alto con un color, que es este de Julieta, que es la chica 10. Marco esa celda, aprieto en el baldecito y lo marco con color. ¿Ven? Así de sencillo funciona. Supongamos que completo la nota de Macarena, que nos había quedado pendiente, me completó un 8. Pintar las celdas también es importante para identificar. Supongamos que digo, bueno, ¿todos aprobaron? No, ella no. Entonces, a medida que voy volcando las notas, yo podría poner con, en este caso, qué sé yo, un color así, como resaltando un rosa que desaprobó, lo puedo marcar, ¿sí? Supongamos que los que aprobaron lo podría poner en verde, o los que tienen 10 lo pongo en verde. Bueno, eso es uso de cada uno. Esto es importante para saber quién desaprobó en un golpe visual. Fíjense cómo cambió del principio a esto. Yo miro esta hoja rápidamente y yo ya sé que son estos alumnos, 3 trabajos prácticos, las notas de cada uno. Esto, bueno, no le puse, pero podría ponerle una descripción, que es la suma. El promedio de cada nota, la nota máxima. Recuerden que acá al cambiarle el tamaño de la letra se pasa de largo, hago doble clic y me lo ajusta automáticamente. Y ya puedo ver la nota máxima y la mínima rápidamente de cada alumno. Acá trabajo presentado no nos quedó con el mismo formato. Y ahí viene otra función importante de lo que es, esto es parecido a los documentos, que es el rodillito, que copia el formato. Yo me paro en una que quiero tener, supongamos esta letra con este color, o esta con este recuadro y todo incluido. Aprieto en el rodillito y después pinto donde yo quiero. Hago clic y sin soltar hasta llegar a la última. Acá me va a pasar lo mismo porque se volvió a agrandar la letra. Ya me quedó marcado. Con el número, con esto donde yo tengo los números me pasa lo mismo. Aprieto el rodillito, arrastro, pinto como yo siempre digo y queda igual. A esto podría hacer lo mismo, marco las dos, aprieto en el rodillo, marco acá y listo. Ya me quedó mucho más presentable. Esto acá queda feo porque es lo que nosotros hicimos para identificar la fórmula, pero es solamente para eso. Fíjense cómo cambió mi trabajo práctico y qué fácil. Ahora, siendo un profesor, solamente tengo que ir volcando las notas y todos los cálculos se realizan solos. ¿Sí? Fíjense. Bien, así concluimos la clase número 1 de las hojas de cálculo de Google Drive. Recuerden que todo esto está automáticamente guardado. Yo cierro mi hoja de cálculo y volví a la unidad. Y fíjense que acá está tic nota. Le hago doble clic y vuelvo a abrirla sin ninguna modificación. Está todo guardado. Así concluimos la clase número 1 de las hojas de cálculo de Google Drive. En Excel, si te estás preguntando, funcionan prácticamente igual. Pueden llegar a cambiar a veces los nombres de las fórmulas. En el próximo tutorial, en la próxima clase, vamos a ver fórmulas más avanzadas. Iremos avanzando en las fórmulas y en distintos conceptos y utilidades que tiene la herramienta de las planillas de cálculo o hojas de cálculo. Espero que les sirva, espero que les haya gustado. Les mando un fuerte abrazo. Chao. Si te gustó, dale like. Y si te sirvió,
suscríbete y te enterarás de los